Vamos a hablar del tratamiento de la diabetes gestacional. Importante este tratamiento, porque ustedes observen la morbilidad que tiene la diabetes gestacional, ya sea al principio de embarazo, desde abortos espontáneos, preeclampsia, hipertensión, la macrosomía, en el parto alteraciones típicas en el parto, en el puerperio alteraciones en la lactancia, infecciones y a largo plazo obesidad, futuras diabetes gestacionales o diabetes y por último futuras enfermedades cardiovasculares. ¿Es efectivo el tratamiento en este trabajo de Landon? Ustedes observen mujeres no tratadas contra mujeres tratadas. El peso en el 90 percentilo de 14 a 7, el péptido C de 22 a 17, la admisión en terapia intensiva de 11 a 9, la distocia de hombro de 4 a 1.5 y la preeclampsia de 5 a 2.5. Es decir, que no hay ninguna duda que el tratamiento es sumamente importante. Beneficios y daños del tratamiento de la diabetes mellitus-gestación, revisión sistemática en los servicios preventivos de Estados Unidos, en la Oficina de Aplicaciones Médicas de Investigación del Instituto Nacional de la Salud. Y vemos que no hay ninguna duda que, por ejemplo, la distocia de hombro mejora, la hipoglucemia neonatal se mantiene igual, pero sí mejora fundamentalmente la macrosomía fetal, o sea, el peso al nacer en los diferentes trabajos por arriba de 4 kilos. Bien, tratamiento farmacológico, hipoglucemiantes orales. Traspasan la barrera placentaria, son teratogénicos, producen hipoglucemia neonatal, todos tienen idéntica acción, se mantiene su efecto hipoglucemiante durante todo el embarazo, se eliminan por la leche materna. ¿Y cuál es la posición actual de la FDA sobre su uso en el embarazo? Uno de los primeros trabajos con respecto a la relación entre glibenclamida e insulina fue realizado por Langer, donde prácticamente las mujeres tenían un body mass index, índice de masa corporal arriba de 27, más bien obesas, y el diagnóstico lo hizo a través de curvas. Lo que llama la atención en este trabajo es la dosis de insulina, 85 más o menos 48. Indiscutiblemente hay una insulinoresistencia. Y llama la atención también la poca cantidad de uso de glibenclamida. Con respecto a este trabajo, él no encuentra ninguna diferenciación entre insulina y glibenclamida. La gran pregunta sería, que nos hacemos, ¿qué pasa si a esto, en este trabajo, hiciera un tercer grupo? Porque fueron mujeres cuyo diagnóstico fue con curva. Y en ese tercer grupo hubieran puesto con dieta sola. Seguramente estas mujeres con dieta sola a lo mejor hubieran andado absolutamente bien. Tal es así que él cambia luego a los 2 años su posición, habla de dieta y ejercicio según estos valores de glucemia, luego dice glibenclamida, luego dice terapia combinada y termina diciendo insulina. En una revisión sobre glibenclamida versus insulina de diferentes autores, Lange, Bertini, Jacobson y Ramos, encontramos que el fracaso de la glibenclamida va en el 4%, 20%, 12% y 16%, cosa que eso jamás tendríamos con la insulina. Ubíquense ustedes que si empezamos a medicar en la semana 26 o 28 y tenemos un fracaso, tenemos que dar insulina, hay que empezar en ese momento a la madre a hacer a todas las indicaciones de cómo manejar la insulina, y realmente es problemático porque a lo mejor en las 37, 38 semanas hay que interrumpir el embarazo y estamos perdiendo un tiempo precioso. A nivel de hipoglucemias, ¿no es cierto? No hay 33 versus 3.7, la diferencia 33 y 34 versus 14, hipoglucemias en el recién nacido. Otros estudios pequeños observacionales trataron de definir la eficacia para lograr la meta. Estos autores reportan fracaso de glibenclamida del 13 al 21%. Es decir, hay mayor fracaso y hay mayor hipoglucemias en el recién nacido. ¿Hay pasaje transplacentario? Mínimo, sí. Prácticamente todos dicen que sí,
excepto en Langer, que dice que no hay trasplase. El modelo de perfusión usado por Langer tiene limitaciones, puesto que es aplicable al término del embarazo y no se conoce su correlación con etapas más tempranas. Herbert, con métodos diferentes al de Langer, encontró que glibenclamida en el cordón era un 70% de los porcentajes de la madre. Estudios in vivo en ratas gestantes mostró que el paso placentario medido por marcación con carbono 14 es similar al de diazepam. La concentración de glibenclamida fetal fue paralela a la materna, es decir, que no hay ninguna duda que pasa. ¿Es teratogénica? Prácticamente no hay teratogenicidad, esto es una realidad. Y la pregunta es si la concentración de glibenclamida en el plasma, después de una dosis de 5 y de 10 miligramos, 5 en 6 pacientes y 10 miligramos en 7 o 8 pacientes, si realmente pasa a la leche materna. Este estudio dice que no pasa a la leche materna. Pero yo me pregunto, ¿podemos tomar una determinación solamente con un estudio de 6 pacientes que se le dio 5 miligramos y a 2 se le dio 10? ¿Y qué pasa si le damos 15 miligramos, que también se puede utilizar? No sabemos si no pasa. Por lo tanto, esto hay que tomarlo con un signo de interrogación. En este trabajo, viendo la eficacia y la seguridad de los hipoglucemiantes orales en el manejo de diabetes gestacional, dice: conclusión, tanto la metformina como la gligurida son adecuadas por usar en el tratamiento de diabetes gestacional, debido a un buen control glucémico. Sin embargo, el tratamiento con gligurida se asocia con un mayor riesgo de hipoglucemia neonatal, alta ganancia de peso materno y alto peso neonatal y macrosomía. Realmente, uno piensa si realmente justifica dar gligurida con toda esta patología que pasa y no directamente usar la insulina. ¿Se puede recomendar gligurida sobre insulina subcutánea para los resultados perinatales de las mujeres con diabetes gestacional? Conclusión. Nuestro estudio sugiere que la gligurida es un fármaco eficaz y bien tolerado en comparación con la insulina en el tratamiento de mujeres con diabetes gestacional, siempre que se controle la hipoglucemia y la puntuación de Apgar en los recién nacidos. Además, la gligurida se asoció con cesáreas más bajas, lo que puede aumentar los posibles beneficios clínicos de gligurida en comparación con la insulina. Sin embargo, gligurida aumentó significativamente el riesgo de hipoglucemia neonatal y la duración del ingreso a la unidad de terapias intensivas neonatales en comparación con la insulina. Entonces, es relativo, ¿no es cierto?, su simplificar el problema, y es relativo si es positivo o no su uso. A largo plazo, en unas sesiones presentadas el año pasado, ¿qué pasa con la gligurida? Los chicos, alteraciones intrauterinas. En resumen, los niños con exposición intrauterina a gligurida habían reducido la memoria de trabajo espacial, pero con medidas físicas similares en comparación con los niños con la exposición a la insulina. Otra problemática. En este trabajo, de gligurida versus insulina, también en la sesión de póster en la ADA, en el año 2020, utilizando datos de un entorno clínico del mundo real, no encontramos evidencia que sugiera que los resultados adversos fueran mayores entre los usuarios de gligurida en comparación con los de insulina. En este caso, no encontraron absolutamente nada. La posición de los hipoglucemiantes orales, fíjese que la glibenclamida es B, metrilina C, glipizida C, metformina y carbosa son B. Pero la posición del ADA ha cambiado. A través de la experiencia y los comentarios de las partes interesadas, la FDA, no la ADA, sino la FDA, descubrió que las categorías del embarazo eran confusas y no comunicaban de forma precisa y consistente las diferencias en los grados de riesgo fetal. La FDA ha determinado que retener las categorías de embarazo es inconsistente con la necesidad de comunicar de manera precisa y consistente las diferencias en los grados de riesgo fetal. Por lo tanto, la regla final requiere la eliminación de todas las categorías A, B, C, D y X de todas las etiquetas de los productos farmacéuticos y directamente con el producto entrar en drugs@fda
y fijarse realmente la recomendación que hay de la droga en uso en el embarazo. Y por eso en el embarazo, ¿por qué no? Sobre todo las sulfodrogas en el que estamos hablando. Para el embarazo todas son clase C, con excepción de la glibenclamida de clase B. En mayor o menor medida, todos pasan la barrera placentaria. Estimulan un páncreas ya sobreexigido por la insulinoresistencia del embarazo. ¿Ello no aumentaría la prevalencia de diabetes 2 en el futuro? Y Jovanovi dice, la glibenclamida ha sido asociada con prolongada hipoglucemia en neonatos. Por lo tanto, debe ser suspendida 2 semanas antes del parto y no utilizada durante la lactancia. Yo pregunto, ¿cómo sé entonces 2 semanas antes del parto? ¿Cuándo lo sé? Y en esas 2 semanas que suspende, ¿qué hacemos? Tocaremos ahora el tema de la metformina en el embarazo. Tengamos en cuenta 3 elementos. Primero, parámetros clínicos comunes para el uso de metformina antes y durante el embarazo. Diabetes tipo 2 pregestacional, diabetes gestacional y el uso en el síndrome de ovario poliquístico. La dosis terapéutica de metformina está mal definida. La dosis de metformina durante el embarazo en estudios clínicos controlados, randomizados y publicados puede oscilar entre 500 hasta 2.500 miligramos. El pasaje transplacentario de metformina. La metformina puede pasar la placenta desde la circulación materna a la fetal, probablemente a través de transportadores catiónicos orgánicos. Por lo tanto, sabemos que traspasa la barrera placentaria, cuál es su mecanismo de acción, es teratogénica. Se mantiene ese efecto hipoglucemiante durante todo el embarazo. Complicaciones en el curso del embarazo y en el recién nacido a corto y a largo plazo son los interrogantes. ¿Cuál es la posición actual de la sociedad científica sobre su uso en el embarazo? Conclusiones, preguntas y respuestas. ¿Traspasa la barrera placentaria? No hay ninguna duda que sí. El rol de los transportadores de cationes orgánicos, los CTS, en la transferencia de metformina en la placenta humana perfundida dualmente. No hay ninguna duda que hay pasaje de madre al feto como del feto a la madre. Y esto, como dijimos, son a través de estos transportadores que están en el sincicho trofoblasto, sobre todo los CT1, CT2 y CT3, que hacen el pasaje transplacentario. ¿Cómo es el mecanismo de acción? Acá tenemos la metformina y los cationes orgánicos, los CCT. La metformina actúa en la mitocondria, produciendo un efecto a nivel del complejo mitocondrial de la cadena respiratoria, reducción del ATP, reducción del ROS, en la producción de oxígeno, y efectos metabólicos en la oxidación y reducción de la oxidación y alteraciones. A su vez, cambian las histonas, que va a producir cambios epigenéticos. Y lo muy importante, disminuye el ATP, a su vez aumenta el MP quinasa, la MP quinasa, que a su vez disminuye el mTOR. Y todo esto también trae alteraciones en la regulación y en la expresión del gen. Es teratogénica con todo esto que acabamos de decir, porque aumentaba el MP quinasa, y la MP quinasa puede producir alteraciones en el tubo neural asociados con la neuropatía anamética, a través de la expresión del gen, de inhibición del gen PAX3. La MP quinasa inhibe el PAX3 y produce alteración. Y dijimos que la MP quinasa estaba aumentada. Pero ¿qué pasa? Hay un verdadero, el efecto, la MP quinasa y sus implicancias en este estudio, aunque la metformina puede tener efectos asociados con embriopatía diabética in vitro, la falta de efectos en los embriones de ratón in vivo puede ser debido a la falta de los transportadores de metformina. Es decir, no hay transportadores. Se indica que los beneficios de la metformina sobre el control glucémico no son contrarrestados por la estimulación de la actividad de la MP quinasa del embrión y la consecuente embriopatía. Es decir, que en este modelo que demuestra la susceptibilidad a la metformina depende de la presencia de transportadores y el número y la madurez de la función mitocondrial. Es decir, en las células progenitoras y embrionarias no hay transportadores orgánicos necesarios para que entre la metformina
por lo tanto no puede entrar a la célula y no va a alterar la BP quinasa y por lo tanto no va a haber malformaciones. ¿Qué pasa con el emetor? Dijimos que podía estar disminuido, o está disminuido, como hemos visto, pero actúa la metformina, disminución del emetor, que indiscutiblemente es importante porque produce diferenciación de las células madre e implantación en inmigración. En este trabajo, donde inhibidores del emetor, como la rapamicina y la metformina, sobre todo la rapamicina, como vemos acá, produce una disminución del emetor y va a traducirse como disminución de las células neurales, pero no pasa absolutamente nada con la metformina. Es decir, que la metformina no disminuye el emetor en este momento. Riesgo de defectos congénitos importantes estratificados por la exposición de metformina, indicación y severidad de la diabetes. Grupo de referencia, metformina sin diabetes, es decir, para los efectos congénitos, igual que el grupo de referencia. Metformina con diabetes aumenta, metformina sin criterio de severidad de la diabetes y metformina con criterio de severidad de la diabetes, veo cómo aumenta el riesgo. Es decir, que las mujeres embarazadas con diabetes pregestacional tratada con metformina tienen un mayor riesgo de sufrir resultados adversos en el embarazo que la población general. Esto parece deberse a la diabetes subyacente, ya que las mujeres con metformina para otras indicaciones no presentan riesgos significativamente mayores. Indiscutiblemente la aterosclerosis está en relación a la diabetes y no a la metformina. Por lo tanto, la metformina no produce teratogenicidad. ¿Se mantiene su efecto hipoglucemiante durante todo el embarazo? Gran pregunta. En este estudio, el MILK Trial, metformina versus insulina en el tratamiento de la diabetes gestacional, vemos que de 751 mujeres con diagnóstico de diabetes gestacional entre las 20 y las 3 semanas, que requirieron medicación. 363 recibieron metformina y 378 insulina. De estas 363 completaron el estudio. 195 metformina sola, pero a 168, o sea, al 46% hubo que agregarle insulina. Es decir, al 50% de las pacientes hubo que agregarle insulina. Complicaciones materno-fetales a corto y a largo plazo en la madre y en el recién nacido. Prácticamente en el MILK Trial ven que no pasa absolutamente nada. Los niveles de glucemia con metformina o insulina son prácticamente iguales. El distrés respiratorio es lo mismo, la fototerapia, el trauma, el APGAR es lo mismo. Pero el parto pretérmino antes de las 37 semanas es estadísticamente significativo, hay mayor en la metformina que con respecto a la insulina. Es decir, que hay mayor parto pretérmino en los que antes de las 37 semanas en los que están usando metformina. ¿Y qué pasa con el parto pretérmino? Estos autores, metformina versus insulina en el manejo de diabetes gestacional, los diferentes estudios realizados, observen qué dice. Fueron incluidos 6 ensayos clínicos aleatorios que incluyeron 1.400 sujetos. Los limitados datos actuales sugieren que el uso de metformina en pacientes con diabetes gestacional no aumentó de manera significativa los resultados maternos adversos y los resultados neonatales. Menor hipoglucemia neonatal, menor aumento de peso, pero una mayor incidencia de parto prematuro, igual que habíamos dicho anteriormente. Y si nosotros vemos las 10 principales causas de muerte en el periodo neonatal en la República Argentina en el 2011, trastornos relacionados con la duración de la gestación y crecimiento fetal, el 18%. Dificultad respiratoria del recién nacido, es hiponasis, si es un parto prematuro, nacen fundamentalmente con falta de crecimiento y falta de madurez. Por lo tanto, es un problema de aumento de la mortalidad, ¿no es cierto?, dentro de las 10 principales causas, la prematurez. Y también estudiamos que si estos chicos nacen antes y tienen mejor peso, estudiamos del DNA mitocondrial y el DNA nuclear en el cordón umbilical según el peso y vimos que los de bajo peso como los de alto peso tienen una disminución en la relación
del DNA mitocondrial del DNA nuclear. La misma relación que se ve cuando son diabéticos, disminución que con respecto a los no diabéticos. Por lo tanto, este peso al nacer es importante, porque observen ustedes que prevalencia de diabetes 2 por peso al nacer en diferentes grupos de edad, porque todos estos prematuros pesan menos, si pesan menos de 2.5, observen a través del tiempo cómo tienen mayor diabetes 2 los de menor peso y también tienen diabetes 2 los de mayor peso. Si estudiamos a los 2 años el índice de masa corporal y su coeficiencia de cabeza del bebé de su nacimiento al año de edad, vemos que tienen mayor peso, es significativo a los 2 años, y el índice de masa corporal también. Luego del Milk Trial aparece el Milk Tofu, que es la continuación del Milk Trial, y que aparece a los 2 años de edad. El Milk Trial no demostró diferencia entre los resultados de la madre y el recién nacido entre aquellos tratados con metformina e insulina, sacado del parto pretérmino, como habíamos dicho. El Milk Tofu es la continuación del Milk Trial en los niños hasta los 2 años. Se encontró con respecto al peso una mayor circunferencia en el brazo, en centímetros, y una menor grasa abdominal estadísticamente significativa. Pero en un seguimiento del Milk Tofu entre los 7 y 9 años, en el grupo de edad de los 7 años no se encontró diferencia entre metformina y insulina en el peso, el body mass index, circunferencia abdominal, grasa total y grasa abdominal. Pero sí se encontró diferencia a los 9 años en el grupo de aula. Es decir, de Auckland, perdón. No hay ninguna duda que hay una diferencia significativa entre los que están tomando metformina con respecto a insulina en el peso, body mass index y circunferencia abdominal. Es decir, que hay una alteración a los años en aquellos que están tomando metformina, sobre todo en el peso. En este trabajo, estimaciones ajustadas de modelos de regresión lineal que comparan resultados de la salud infantil entre niños expuestos en útero a metformina versus insulina para el tratamiento de diabetes gestacional, vemos que esta autora, Landi, no encuentra diferencia en el crecimiento infantil y todo lo que sea las fortalezas y dificultades de los scores neurológicos a través de encuestas. Por lo tanto, en este estudio que compara los resultados a lo largo entre los niños en edad escolar después del uso materno de la metformina versus insulina para el tratamiento de diabetes gestacional, no se registraron diferencias significativas en el crecimiento de los niños de madres tratadas con metformina y las evaluaciones del desarrollo de los niños tratados con insulina. Estos resultados ayudarán a informar futuras pautas de tratamiento de la diabetes gestacional. ¿Qué pasa con la vitamina B12 en el embarazo? La deficiencia de vitamina B12 durante el embarazo es común. Los resultados de esta revisión sistemática en diferentes metaanálisis proporcionan sólida evidencia que niveles más bajos de B12 durante el embarazo están asociados con mayor riesgo de parto prematuro, particularmente en mujeres con deficiencia de vitamina B12. Nuestros resultados, dicen los autores, apoyan la realización de ensayos controlados aleatorios para evaluar si la suplementación de B12 en el embarazo reduce el riesgo de parto pretérmino. Como ustedes ven, no hay tanto alteraciones, hay algo de bajo peso, ¿no es cierto? Y lo que sí fundamentalmente también está aumentado el parto pretérmino en aquellos que hay carencia de vitamina B12. Debe puntualizarse que la metformina interfiere con la disponibilidad de vitamina B12 y el ácido fólico. Tenerlo en cuenta. Diversos estudios sugieren que la reducción de la disponibilidad de ácido fólico resulta en un incremento de las concentraciones de homocisteína. Este fenómeno podría asociarse con modificaciones epigenéticas, metilación en residuos de citosina. En este estudio, que se estudió la preeclampsia después del uso de metformina en la gestación, en embarazadas se estudió la hipertensión y la preeclampsia. Y vemos que realmente la metformina mejora la hipertensión arterial y la preeclampsia. Y esto fundamentalmente
es posible que al pasar al flujo sanguíneo haya una reducción del sistema tirosina quinasa, una forma soluble del receptor VEGF, que fundamentalmente resultando de una vasodilatación y mayor eficiencia del sistema vasodilatador mediado por ácido nítrico. Es decir, favorece a través de la inhibición de este sistema la vasodilatación arterial, por lo tanto disminuye la preeclampsia y la hipertensión arterial. ¿Cuál es la posición actual de las sociedades científicas sobre su uso en el embarazo? Acá tenemos todo hasta el 2018. Fíjense que no vamos a hacerlo todo, pero sepan que prácticamente algunas cosas vamos a decir. Por ejemplo, la sociedad de endocrinología, la glibenclamida es una alternativa adecuada para el control glucémico en mujeres con diabetes gestacional, que falla con la terapéutica médica y el ejercicio, excepto para aquellas con diagnóstico de menos de 25 semanas y si la glucemia plasmática pasa por arriba de 110, en cuyo caso se recomienda el tratamiento de la insulina. ¿Qué dicen los canadienses? Para mujeres que no son adherentes o que rechacen la insulina o la glibenclamida, puede ser utilizada la metformina como agente alternativo para el control glucémico. El uso de agentes orales en el embarazo no está indicado y debe ser discutido con la paciente. Esto es relativo. Hay que tratar de que la mujer acepte y no si la mujer no acepta realmente y dar la metformina. El GEDE dice que el tratamiento de insulina ha demostrado de manera consistente ser la primera terapia farmacológica. Los americanos, los estetras americanos, metformina es una gran opción y resolver en mujeres que declinan la terapéutica insulina o que los proveedores de la atención obstétrica crean que no podrán administrarse insulina. Esto no, es decir, no son indicaciones médicas, sino indicaciones sociales. El consenso de la Sociedad Argentina de Diabetes, no hay ninguna duda, que avala que las entidades regulatorias por su utilización en el embarazo. Los agentes orales atraviesan la placenta, si bien no se ha demostrado efectos adversos sobre el feto, faltan estudios a largo plazo. Es decir, que la Sociedad Argentina de Diabetes, ¿no es cierto?, está fundamentalmente en la utilización de la insulina. Y la Asociación Americana de la Insulina es el agente de primera línea recomendado para el tratamiento de diabetes gestacional en los Estados Unidos. Este estudio, o sea, este informe de la Sociedad Materno-Fetal de la Medicina, de la Sociedad Materno-Fetal de Medicina, dice: hay conclusiones a través de estudios farmacológicos y ensayos randomizados recientes en mujeres con diabetes gestacional y poliquistosis ovárica, que la metformina puede crear un ambiente atípico intrauterino caracterizado por un nivel de crecimiento, suprimir la respiración mitocondrial, modificaciones epigenéticas que promueven un fenotipo metabólico que lleva a un aumento de peso u obesidad de los niños, ya lo habíamos dicho, trayendo como consecuencia efectos metabólicos a largo plazo en la descendencia. Este grupo está de acuerdo con la Asociación Americana de Diabetes en recomendar la insulina como agente preferido. Ahora, ¿qué pasa a la mujer que viene con un síndrome de ovario poliquístico? ¿Cómo continuar con el embarazo? Y que viene tratada con metformina, que es la medicación ideal. ¿Qué son las recomendaciones? Por lo tanto, las recomendaciones clínicas del consenso. Comenzar el tratamiento con metformina y agonista de gonadotrofinas. La dosis de metformina es entre 1000 y 2550 miligramos diarios. La metformina debe discontinuarse con el test de embarazo positivo o al faltar la menstruación. Efectos secundarios de la metformina. Y esto es importante, entonces uno puede decir, pero si llega a perder el chico, fíjense qué interesante este trabajo. ¿Cuándo se produce el aborto? Con respecto a la primera visita prenatal. Semana 6, semana 7, semana 8, 9, 10 y 11. Es decir, el número de abortos va disminuyendo a partir de la semana. Y prácticamente en la semana 11 desaparecen totalmente los abortos independientemente de cualquier patología. Es decir, que si uno suspende, deja la metformina y la suspende después de la semana 8, 10, ya prácticamente no va a haber posibilidades de aborto por la suspensión en sí de la metformina. La posición personal mía es dada las diferentes opiniones de la literatura con respecto al uso de la metformina en mujeres con PCO2 embarazadas, poliquistosis ovárica embarazadas. Opinamos que la misma debe ser suspendida, ¿cuándo?
Si la paciente viene medicada con metformina a la consulta, después del trimestre se la sacamos inmediatamente. Si la paciente viene medicada con metformina a la consulta antes de las 12 semanas del embarazo, continuamos con la misma hasta las 10 o 12 semanas. Conclusiones. El impacto de posibles efectos de la metformina sobre los embriones parece estar limitado por la baja o nula tasa de expresión de los transportadores, como dijimos, de OCT. Es decir, no hay transportadores, no pueden entrar en los embriones. En contraste, el transporte de metformina en la placenta es eficaz, permitiendo una exposición fetal superior a la droga. El impacto clínico de este tipo de mayor exposición es difícil de estimar en los seres humanos. Los efectos de la metformina sobre la circulación placentaria han sido informados. Sin embargo, los beneficios potenciales de estas acciones en las complicaciones asociadas al embarazo, tales como la preeclampsia, no se han dilucidado totalmente. En un trabajo que hemos hecho con el doctor González hace 1 año y medio, 2 años. El uso de metformina en mujeres embarazadas con síndrome ovario poliquístico no previene la diabetes emergente. El perfil de riesgo-beneficio en las pacientes con síndrome ovario poliquístico de permanecer con metformina en el tratamiento a lo largo del segundo trimestre todavía no está claro por el tipo de paciente. Si bien la información disponible es muy limitada, la interrupción de la metformina después del diagnóstico de gestación en mujeres con el síndrome ovario poliquístico no se asoció a un mayor riesgo de aborto voluntario. Es decir, que nosotros a partir de las 12 semanas, yo personalmente la sacamos y no pasa absolutamente nada. Vamos a hablar ahora de la insulinoterapia. Acá tienen un cuadro de todas las insulinas que tenemos en este momento, que todos ustedes conocen, con la categorización de su uso, ¿no es cierto?, en el embarazo, su prohibición o su uso durante el embarazo. La pregunta es, ¿quién requiere el uso de insulina? En 612 mujeres con diabetes gestacional incluidas en este estudio, 52%, siempre repetimos lo mismo, el 50-55% necesita terapéutica insulina. Depende del índice de masa corporal, de los niveles de glucosa plasmática en ayunas, los antecedentes previos de diabetes gestacional y el diagnóstico temprano. Son factores predictores independientes para el requerimiento de la terapéutica insulínica. Observen ustedes cómo la necesidad de suplementación de insulina a la metformina de acuerdo al valor glucémico de edad gestacional en mujeres con diabetes gestacional. No hay ninguna duda que la de las 24 semanas, cuanto antes empieza la diabetes gestacional y cuanto más alto son los niveles de glucemia, mayor es el requerimiento de insulina. No solamente de requerimiento, sino de indicación de la insulina. ¿Se consigue un correcto control metabólico? ¿Se puede prevenir las hipoglucemias? ¿Son mitogénicas? ¿Empeoran la retinopatía diabética? ¿Atrapasan la barrera placentaria? ¿Y tienen relación con las malformaciones? La necesidad de insulina está directamente relacionada con las concentraciones de IGF-1 y IGF-2. A medida que aumentan estas concentraciones de IGF-1 y IGF-2, aumenta el requerimiento de insulina. Y cuando comparamos la insulina aspártica con la insulina regular, estos son los controles, esto es la insulina regular y esta es la aspártica. Vean cómo el área bajo la curva desciende significativamente con la insulina aspártica. En esta la respuesta metabólica en la comida de prueba. Ayuno 60, 120 y 180 y sobre todo el área bajo la curva. La glucosa plasmática en la insulina regular humana, 51, insulina lispro, 23. Es decir, indiscutiblemente el área bajo la curva baja sustancialmente. ¿Se puede prevenir las hipoglucemias? El gran problema de la insulina. Sí. Episodio de hipoglucemia ante el embarazo. Insulina aspártica con NPH, NPH con insulina humana. Fíjense con las partes cómo desciende los análogos 1.4, la tasa mayor de hipoglucemia con respecto al 2.1 usando insulina humana y NPH. Es decir, que los análogos realmente se reduce la tasa de hipoglucemia.
En la diabetes tipo 1 embarazadas, tratamiento, la tasa de hipoglucemia con insulina aspártica y humana. Insulina aspártica e insulina humana. En la preconcepción, sobre todo en el embarazo programado, en la primera mitad, en la segunda mitad y posparto. Con insulina humana hay mucha más hipoglucemia. Y el embarazo no programado también hay más hipoglucemia. Pero miren qué interesante. Si no programamos el embarazo con insulina aspártica, hay también más hipoglucemia que es con insulina aspártica si hacemos el embarazo programado. Esto es ni más ni menos que educación. ¿Son mitogénicas? Con respecto a la potencia mitogénica y afinidad de los receptores de insulina e IGF-1 de los análogos de insulina en comparación con la humana, que 100, 58 con la aspártica, 66 con la lispro, glargina 783, de ahí su no indicación, y la insulina de Temir 11. Empeora la retinopatía diabética. Prácticamente frecuencia y niveles de retinopatía en mujeres embarazadas, tratadas con insulina lispro irregular. Prácticamente lispro irregular, no hay diferencia significativa al inicio del examen, 24 a 26 semanas, 34 a 36 semanas, ¿no es cierto? Y a los 3 meses o a los 6 meses. No hay absolutamente ninguna diferencia entre estas dos insulinas al nivel de la retinopatía diabética. La retinopatía diabética fundamentalmente aparece por el mal control y sobre todo por las hipoglucemias, que producen descarga de cortisol y catecolamina fundamentalmente. Catecolamina, pequeños picos hipertensivos que si hay vasoneoformación lo rompe y realmente empeora la retinopatía diabética. Atraviesan la barrera placentaria y con respecto a los niveles de anticuerpos y de insulina en sangre del cordón, vemos que cuando usamos insulina aspártica y NPH, la reacción cruzada prácticamente es 2.3 anticuerpos en el cordón, y si usamos insulina humana y NPH, la reacción cruzada 4.4 anticuerpos de insulina en el cordón. Con respecto al nivel de insulina en sangre del cordón y en el parto, prácticamente para la aspártica no hay prácticamente ningún tipo, no hay dosaje de insulina y hay 67.5 picomoles con respecto a la insulina NPH, insulina humana, perdón. ¿Qué pasa? Efecto en controles trial randomizados comparando insulina de Temir con NPH en 310 mujeres con diabetes tipo 1. Cuando estudiamos los promedios de hemoglobina glicosilada, de glucemias en ayunas y postprandiales con respecto al NPH de Temir en mujeres randomizadas antes o en embarazo temprano, vemos que lo colorado es de Temir, en puntuado es NPH, randomizada ante el embarazo, no hay diferencia en hemoglobina glicosilada, que diferenciada tampoco hay alteraciones en el embarazo temprano. Pero sí lo que vemos, que hay una diferenciación en ambas situaciones con respecto a la glucemia plasmática en ayuna a favor de Detemir con respecto de la NPH. Esto que es en diabético tipo 1 también se puede trasladar a las mujeres con diabetes gestacional que le demos insulina. Conclusiones. La insulina de Temir cumplió con el criterio de no inferioridad en relación al NPH, pero la hemoglobina no C cuando se la administró como tratamiento en la diabetes 1. La glucemia plasmática fue significativamente menor en pacientes con insulina de Temir comparada con NPH. La tasa de hipoglucemia mayor fueron bajas y similares entre los grupos. La insulina de Temir es tan efectiva como el NPH para el tratamiento de diabetes 1 en mujeres embarazadas. Esto se puede extrapolar realmente cuando uno da insulina en las mujeres con diabetes gestacional. La insulina de Temir en el embarazo. ¿Qué debemos hacer? Eldus dice, ¿por qué los clínicos responsables del cuidado en la mujer embarazada con diabetes 1 debe considerar el cambio a NPH en esta nueva insulina, más cara y con menos datos de seguridad? En este estudio hay algunas sugerencias y beneficios alentadores. Este estudio sugiere que Detemir mejora los niveles de glucosa plasmática en ayuna cuando no se consigue con la insulina NPH.
y no se aumentan los riesgos de hipoglucemia. Con respecto a la Lipro, hoy en el prospecto dice el uso durante el embarazo y la lactancia. Este medicamento debe ser usado durante el embarazo solo si es estrictamente necesario, es lo que dice el ANMAT. Los datos sobre la exposición en gran número de embarazos no indican ningún efecto adverso a la insulina Lipro durante el embarazo ni el feto o el recién nacido. Sin embargo, no se han realizado estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas. Consideraciones del esquema de insulinización en el embarazo. Si son pacientes previamente insulinizadas, se recomienda mantener el esquema según insulinas aprobadas por el uso en el embarazo, con ajustes correspondientes e intensificando con el esquema basal-bolo. En las pacientes con diabetes 2 previamente tratadas con dieta o agentes orales, debe de comenzarse con insulina. Se recomienda comenzar con 0.2 peso día de insulina NPH o análogo de Temil, con el objeto de lograr glucemias de ayuno adecuadas y eventualmente agregar insulina rápida o análogo ultra rápido si no logran controlarse los perfiles postprandiales. Sí, en diabéticas tipo 2, y esto también lo podemos llevar, ¿no es cierto?, a la diabetes, a la insulinización de la diabetes gestacional. Con respecto a la maduración pulmonar, si hay que hacer corticoides, lo ideal es internar a la paciente, es lo ideal. Suspender la insulina habitual, utilizar corticoides que no sean de depósito y aumentar los controles glucémicos con el fin de mantener la glucemia entre 80 y 120. Existen múltiples esquemas de infusión durante la maduración pulmonar. Y acá tenemos que como se inicia el goteo a razón de 0,5 unidades hora y que vamos aumentando este goteo de 1 unidad, 2 unidades de acuerdo a los niveles glucémicos. Aumentar el goteo de insulina entre 0,5 y 1 hora o 0 unidades hora. Si los valores son muy elevados, puede requerir mayor aporte de insulina, de acuerdo a la tabla. Disminuir el goteo entre 0,5 y 1 hora, si es necesario, porque bajan los niveles de glucemia en el caso 2. En el caso 3, que tenemos menos de 50, cerrar el goteo, controlar cada 15 minutos y cuando llegue a 90, iniciar el goteo a 1 unidad hora o menos. Antes de comenzar a almorzar, merendar o cenar, aumentar durante 2 horas, 2-3 unidades hora la infusión continua de insulina, desde 15 minutos antes de comenzar a ingerir los alimentos. Estas son las recomendaciones dadas por la LAT y por la SAD. Conclusiones. La insulinización en mujeres embarazadas, complicadas con diabetes, realizada en el momento oportuno y en la dosis adecuada, es la terapéutica ideal para obtener objetivos metabólicos. Nos permite una mayor flexibilidad para ajustar según las necesidades glucémicas de la paciente. En mujeres que quedan con diabetes clínica en el postparto no implica un cambio del tipo de terapéutica. Los análogos de acción ultrarrápida nos permiten un mejor ajuste metabólico y fundamentalmente prevenir hipoglucemias. La insulina es el gold estándar. Más de 95, digamos ahora 100 años de experiencia en el embarazo, ajuste de dosis ilimitado, muy buena aceptación cuando se le indica dando las razones a la madre sobre los beneficios de la misma. A veces el camino más fácil no es el correcto. Estos señores van a hacer actividad física, pero en vez de subir por la escalera, suben por la escalera mecánica. Muchas gracias.